La conciencia desde Vygotsky. Lev Semyonovich Vygotsky nació en 1896 en Orsha, Bielorrusia, aunque se crió en la ciudad de Gomel. En 1924, en el segundo congreso de psiconeurología de la Unión Soviética, empezó a hacerse famoso tras impresionar a la comunidad con un discurso sobre neuropsicología. En el discurso habló de su ensayo sobre los métodos de investigación reflexológica y psicológica, tema que profundizó posteriormente en su obra La conciencia como problema de la psicología del comportamiento. A partir de entonces trabajó como investigador y profesor en el Instituto de Psicología Experimental de Moscú y nunca dejó sus investigaciones psicológicas, enfocándose principalmente en los problemas de los niños. Trabajó febrilmente durante solo 37 años, con 270 obras de trabajo científico, pero lamentablemente su energía fue consumida por una severa tuberculosis en 1934. Producto de los años de su investigación, destaca la teoría sociocultural, una de las teorías más influyentes dentro de la psicología actual. También llamada teoría histórico-cultural o el abordaje sociointeraccionista, surge bajo los supuestos del materialismo histórico y dialéctico. Toma como punto de partida las funciones psicológicas de los individuos, elementales y superiores, para explicar el objetivo de estudio de la psicología, la conciencia. Parte de la concepción de que todo organismo es activo, o sea, que hay una continua interacción entre las condiciones sociales, que son mutables, y la base biológica del comportamiento. Esto desde las estructuras orgánicas elementales y por la maduración se llegan a formar nuevas y más complejas funciones, dependiendo de la naturaleza de las experiencias sociales de los individuos. Pero, ¿por qué fue importante para Vygotsky la conciencia? Se dio cuenta de la necesidad de estudiar la conciencia en la psicología, ya que estaba siendo ignorada intencionalmente por la literatura científica de la época, generando tres grandes problemas. Construyendo un sistema psicológico sin conciencia, se cerró parte de la investigación del comportamiento humano, reduciéndose a estudiar solo los hechos visualmente aparentes. Por ello sugirió una psicología basada en metodologías dialécticas que, sin prescindir del fenómeno psíquico, tuvieran ciertos criterios metodológicos para producir conocimiento científico, ya que la conducta del hombre y sus relaciones están determinadas por reacciones condicionadas explícitas y también por aquellas implícitas. La conciencia desde otras perspectivas. Desde la reflexología. Se concibe a la conciencia como una concienciación por nuestra parte de los actos y estados propios como un sistema de mecanismos transmisores de unos reflejos a otros que funcionan perfectamente en todo momento consciente. Desde algunas teorías cognitivas. La teoría de espacio global de trabajo de Bernard Baars. Se concibe a la conciencia como una habilidad para acceder, distribuir e intercambiar información y para ejercer un control y coordinación globales sobre la cognición, teniendo las siguientes funciones: permitir el acceso al léxico a la memoria autobiográfica al interferir en las situaciones novedosas complejas con flexibilidad. Y esto ocurre en la toma de decisiones, solución de problemas y detección de errores. Teoría de los borradores múltiples de Daniel Dennett. Considera la conciencia como resultado de la competitividad entre múltiples nódulos cerebrales que procesan información en paralelo. Las percepciones y los pensamientos estarían en constante proceso de revisión, de los cuales solo uno accedería finalmente al flujo constante de la conciencia y los demás serían eliminados. Cada uno de estos módulos básicos e independientes realizaría tareas muy sencillas y automáticas, que estarían fuera de la conciencia del sujeto. Pero estas perspectivas no son perfectas. ¿Cuáles son los problemas que presentan? Primeramente, la reflexología rechaza la introspección por completo. Solo quiere estudiar los sucesos meramente observables, descartando gran parte de la información responsable de la conducta del ser humano. Por otro lado, las teorías cognitivistas o caen en ser demasiado metafóricas, siendo más descriptivas que explicativas, o tienen un exceso de reduccionismo materialista, donde la teoría convierte al cerebro en una entidad privilegiada que causa la conciencia. Estas perspectivas en general dejan de lado el problema de la integración de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de los individuos. La conciencia en el modelo sociocultural. Primeramente, reconoció la conciencia desde la reflexología, pero después reconoce que si bien es de gran importancia el concepto de reflejo, por su valor metodológico, se debe superar, pues este no constituye el concepto principal de la psicología como ciencia del comportamiento del hombre.
Vygotsky hace la diferencia entre las palabras rusas soznae y osoznani. Al referirse a soznani, se refería a la conciencia como propiedad de la psique humana, como una función psíquica superior, un proceso mucho más integral mental que el simple hecho de volverse consciente. Por otro lado, con osoznani se refiere al proceso de sensibilización, al darse cuenta de algo que estaba ahí y hasta ahora somos conscientes. Aunque soznani y osoznani son diferentes, siempre se encuentran en interrelación y no puede existir uno sin el otro. Ya que soznani, la conciencia como psique humana, es el núcleo del pensamiento humano, que va mucho más allá de darnos cuenta de algo. Para los procesos de desarrollo de la conciencia, se proponen momentos distintos y no lineales. Primero, al nacer, la psique toma como conciencia los estímulos que influyen en el pensamiento. Poco a poco, con las manifestaciones primitivas de estados conscientes, los adultos, con el uso de signos, consiguen desarrollar la conciencia en mayor o menor medida según el grado de sociabilidad de cada individuo. La conciencia de la sociabilidad humana mediada por la palabra. La palabra, para la conciencia, resulta en las relaciones de la alteridad entre la persona consigo mismo y las relaciones con otros individuos. Estas relaciones son posibilitadas por la misma palabra. Así, la palabra es la puerta al desarrollo de la conciencia, siendo resultado de la palabra y la sociabilidad humana el desarrollo de la conciencia. Por lo que el lenguaje es la herramienta que posibilita el uso de la conciencia, ejerciendo control voluntario de nuestras acciones, siendo un instrumento de mediación que nos permite internalizar nuestras experiencias. Mediación. La mediación es una actividad interactiva, un conjunto de acciones culturalmente determinadas y contextualizadas que se lleva a cabo en cooperación con otros. Así, el sujeto humano actúa sobre la realidad para adaptarse a ella, transformándola y transformándose a sí mismo, utilizando los llamados instrumentos psicológicos mediadores, que son recursos que nos ayudan a volver los conocimientos nuestros. Internalización. La internalización es el proceso en el cual los procesos externos se transforman para ser procesos internos, intrapsíquicos. Pereshivani. Se podría traducir al español como vivencia, y se refiere a la manera en que un suceso es experimentado emocionalmente y se comprende cognitivamente por un sujeto. Surge de cualquier situación o cualquier aspecto del entorno y determina qué influencia va a tener sobre dicho sujeto ese suceso, y se incluye en el desarrollo de la personalidad de los individuos. Así, la interacción entre el lenguaje, la mediación, la internalización, las experiencias, la socialización y las características propias de los individuos resultan en la conciencia. Así, la conciencia, en continua y permanente relación con la Pereshivani, nos resulta en la formación de la personalidad. Y por ello, la importancia de la conciencia en la psicología.